A pocos días de que venza el plazo para la instrucción en el caso que se sigue por asociación ilícita contra el vicepresidente Jorge Glass Espinel, su tío Ricardo Rivera y otros ciudadanos, es necesario hacer algunas precisiones porque en el fondo se está mintiendo en algunas afirmaciones que se han hecho. A ver, empecemos en orden. Primero, se ha dicho que este sería un caso en que no se puede hablar de delito continuado. Eso es falso, porque el delito continuado se configura por una suma de acciones que tienen una intencionalidad delictiva, que terminan lesionando determinados bienes jurídicos y en los que además hay la presencia de actores debidamente identificados. Aquí están identificados. El otro tema, se nos ha dicho que se va a aplicar el Código Penal anterior a la vigencia del Código Orgánico Integral Penal del año 2014, porque los hechos se habrían producido antes de la vigencia del COIC. Eso es mentira. Primero, en el Brasil ha rendido su testimonio el ciudadano José Concienciao Filho. Este ciudadano, el representante de Odebrecht, fue el gran gestor de todo este proceso de corrupción que se institucionalizó en Ecuador. Recordemos que Odebrecht, del 2009 al 2016, reconoce que ha invertido, entre comillas, alrededor de 3.300 millones de dólares para pagar sobornos. El ciudadano Concienciao Filho dice que en el caso de los sobornos en Ecuador van desde el año 2012 al año 2016. De manera que sí es aplicable el Código Orgánico Integral Penal. Es una falsedad que se diga que los hechos han ocurrido antes de la vigencia del COIC. Eso es beneficiar, sin duda, abiertamente a algunos de los imputados. Por otra parte, ese argumento sirvió para que la fiscal Diana Salazar, equivocadamente sin duda, haya afirmado que no se podía aplicar el tipo penal de delincuencia organizada porque este nace en el año 2014. Eso es cierto, pero el propio ciudadano Concienciao Filho dice que los procesos de corrupción y el pago de sobornos, que es igual a cohecho, llegaron hasta el año 2016. Lo correcto es hablar primero de delito continuado y en segundo lugar hablar de delincuencia organizada, que es un tipo penal más grave y no de asociación ilícita. ¿Qué ha pasado en otros aspectos en el proceso? Hay un ciudadano que aparece dando información. Eso es perfectamente válido porque el 495 se refiere al delator, que no es el cooperador eficaz, porque el cooperador eficaz tiene que estar procesado. El delator no tiene que estar procesado, da información, se lo somete al programa de protección a testigos por el temor de que pueda ser víctima de un atentado, etc. Lo cual es totalmente correcto. ¿Qué se ha hecho con este delator? A este delator, aplicando el artículo 502, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, que permite, y en referencia a los testigos, víctimas protegidas, etc., tomar la declaración como prueba anticipada, respetando los principios de inmediación y de contradicción. O sea, aquella afirmación del vicepresidente Glass de que no vale esa declaración, sí vale, señor. Lo que tendría que hacer es pedir o estar presente cuando rinda su testimonio, porque tiene derecho al contradictorio el vicepresidente Glass, o si ya rindió y no estuvo presente, pedir que se amplíe, porque faltan pocos días para que concluya esa instrucción. En el caso del señor Concienciao Filho, la gran pregunta es: ¿por qué la Fiscalía ecuatoriana, que incluye a la doctora
Diana Salazar, y hoy al fiscal general, el doctor Carlos Vaca Mancheno, por qué razones no se recibe como prueba anticipada la declaración del ciudadano José Concienciado Filo. Porque en la publicación, que incluso reproduce en parte el diario El Universo en agosto del año 2017, referida a O Globo de Brasil, allí de manera pormenorizada incluso pone un titular O Globo que dice 14.1 millones de dólares habría entregado Odebrecht al vicepresidente de Ecuador. Entonces, ¿cuál es el punto allí? El señor Concienciado podrá decir, primero, cuánto ha pagado o ha sobornado. En segundo lugar, ¿a quiénes hizo el pago? En tercer lugar, ¿cuándo hizo los pagos? Aparte, hay que determinar esos pagos que constituyen actos de soborno y que son delito. Tenían una finalidad, pues. La finalidad era beneficiarse con los contratos. Entonces el señor Concienciado podrá decir en qué contratos se obtuvo los beneficios pagando estos sobornos. ¿Quiénes fueron sus intermediarios en Ecuador? Por allí aparece incluso una persona mencionada en la publicación de O Globo y de Diario El Universo, que mediante una compañía creada con esa finalidad recibía los recursos para hacer los pagos. Y la misma afirmación tiene el ciudadano Concienciado con respecto al ex contralor Pollitt. De manera que no solo es importante, es fundamental. Si se quiere transparentar esta investigación, que es la instrucción, que se reciba como prueba anticipada la declaración del ciudadano José Concienciado Filo, que seguramente sigue en Brasil. Allí hay la disposición expresa en el artículo 502, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, que prevé el mecanismo de la videoconferencia. Y en el tema de la asistencia penal internacional, que todavía no sé si habrá llegado o no llega y no se la conoce, esa es importante porque el artículo 497 del Código Orgánico Integral Penal determina y señala que esa información puede ser presentada en audiencia de juicio, lo cual significa que tiene valor de prueba. Eso es importante si en realidad se quiere llegar a la verdad, que como se afirma, esa verdad histórica se convierte en verdad procesal. Pues como dice ese notable jurista argentino y amigo, Julio Bernardo Mayer, ¿qué es un código procesal, un código penal, un código orgánico? Es una herramienta de trabajo. Eso es el código. Allí no hay fórmulas mágicas. Un código puede ser bien o mal utilizado. De manera que ya depende de la calidad de los operadores, fiscales, jueces, abogados, litigantes, etc. Y también, si el operador sabe, ahí hay una doble situación. Como decía Hans Belsen en Alemania, al que más sabe, más se le exige. Si sabe la fiscalía lo que tiene que hacer y no lo hace, sin duda, esto abriría la posibilidad de un marco de impunidad. Entonces, en conclusión, es en realidad urgente que se pueda recibir el testimonio anticipado como prueba del ciudadano José Concienciado Filo. Eso urge. El país seguramente está esperando que se transparente y recordar que si hay delito continuado y recordar que estamos ante un caso en realidad de delincuencia organizada, porque según Concienciado Filo, los sobornos llegaron hasta el año 2016.